Después de un largo proceso, ¿no? De un mismo gobierno llevando adelante el poder en un país, en una nación, uno se pregunta qué deja, ¿no es cierto? En este caso el kirchnerismo, ¿qué deja? ¿Y qué le queda al próximo gobierno, sea el que fuere, digo, para cambiar casi de manera inmediata? O sea, ¿qué deja y qué va a tener que hacer un próximo gobierno de manera inmediata para cambiar lo que deja justamente el kirchnerismo? Rosendo Fraga, gracias No, gracias por invitarme. Bueno, ¿qué deja este gobierno, Rosendo? O sea, que si vos tendrías que hacer una síntesis. Ya, yo creo que, claro, una cosa es, si vos podés hacer tres análisis. Podés hacer el análisis del promedio de los 12 años, el análisis de los últimos 2 años o el análisis de los primeros años. ¿No es cierto? Porque fueron momentos distintos. Muy distintos, es verdad. Los primeros años fueron los mejores, porque además vos salías de la crisis 2001-2002. Entonces en ese momento, y estos dos últimos son los peores en este momento. Si vos hacés un balance de 12 años, sobre todo comparado con el piso del 2001-2002, no cabe duda, tenés una reducción de pobreza y una creación de empleo muy importante. Ahora, si vos te reducís a los últimos 2 años, has tenido pérdida de empleo y aumento de pobreza. No sé si en este punto, claro, cada uno puede tomar el corte temporal con el cual vas a hacer el análisis, ¿no es cierto? Es cierto. El gobierno puede decir, bueno, me encontré una economía en crisis, lo cual en parte Duhalde ya había reencauzado con la baña. Pero yo te diría que en un balance global ha sido una década de gran crecimiento, más allá que los últimos 2 años no ha sido así, y has tenido mejora en el campo social, ¿cierto? Mejora en el campo social, sobre todo si vos comparás con el peor momento, 2001-2002. Yo te diría lo que tiene más consenso hoy en la población es la política social. Nadie hoy, bueno, digamos el 90% te respalda la asignación universal por hijo, así otras cosas. Alguien dirá, pero eso era un proyecto de la oposición. Sí, es un proyecto de la oposición, pero que lo ejecutó el gobierno. ¿Viste el gobierno? Entonces vos te encontrás ahí, en el núcleo de el promedio de crecimiento y la mejora social, los dos logros importantes. Donde vos no, admitiendo que, insisto, sobre este final, esos logros se están anulando, neutralizando. Donde vos tenés una gran asignatura pendiente es en el plano institucional. ¿Viste? Independencia de la justicia, división de poderes, corrupción, ahí donde aparece. Y en mi opinión también en el plano internacional, ¿no es cierto? Una política exterior que se sectorizó mucho y se aisló mucho. Que la podemos analizar en estos días a raíz de la crisis de Venezuela. Si la Argentina toma la misma posición que los países del ALBA, Cuba, ¿viste? Venezuela, no los de la izquierda moderada, Brasil, Chile, Uruguay, ¿no es cierto?, que es otra, o los de Colombia. Entonces te diría, los dos logros, la economía, la mejora en lo social, las dos grandes asignaturas pendientes, toda la temática institucional y en alguna medida, en mi opinión, la política exterior. ¿Cómo juega la muerte del fiscal Nisman en este escenario? Mira, juega en tan este activo? Sentido, juega de una manera importante en este sentido, en el sentido de que muchas veces decimos, a la gente no le importa lo institucional. Es un concepto abstracto, muchas veces diferenciar lo institucional de lo político es difícil. La cuestión es que Nisman le dio carnadura a lo institucional, visto que en una persona se puede entender que es lo institucional. Claro. Es decir, vamos a decir, bueno, ¿qué es la división de poder? Es decir, entonces, yo creo que la importancia es que Nisman le permitió al promedio de la población entender la importancia de lo institucional, lo cual pocas veces se logra. Hoy lo institucional está ocupando un espacio mayor que las elecciones y mayor que la economía, aunque la economía no está fácil y las elecciones ya, viste, no falta tanto, sobre todo para las PASO. Entonces, Nisman puso en el centro la discusión de lo institucional, división de poderes, eficacia de la justicia, impunidad o no impunidad, ¿no es cierto? Todo esto lo puso en el centro de la escena. Y me parece que esto no desaparece en 1 o 2 semanas, me parece que esto es algo que va a continuar, ¿no es cierto?, en las próximas semanas, donde además, si uno mira América Latina, nos estamos encontrando donde está en crisis aquella idea de que se podía crecer sin institucionalidad. Mire China, las tasas de crecimiento que tiene, no tiene democracia, no tiene independencia de la justicia, hoy en el mundo es posible. Y vos lo que ves hoy en Brasil, un caso de corrupción del petrolado que va a ser una gran conmoción, y esto te coincide con el estancamiento de la economía. Ves México, la desaparición de 43 estudiantes hace 6 meses en Iguala, que era una crisis política que en parte ha neutralizado los efectos de las reformas que había logrado Peña Nieto. Venezuela está en una crisis que tiene un componente económico, pero tiene un componente institucional también. Fíjate que Chile, un país que estaba ajeno a estas cosas, aparecen 2 casos de corrupción, inclusive uno que afecta
al hijo de la nuera de Bachelet y te empezás a discutir. Y en la Argentina me parece que el caso Nisman es como que te resume un poco toda esta cuestión también. En América Latina vuelve a estar planteada la cuestión de si se puede crecer en el largo plazo sin mejorar la institucionalidad. Y hoy pareciera que no. Vos sabés que es una síntesis que cierra y se entiende perfectamente. O sea, en Nisman igual, diría yo, ¿no? Matemáticamente, institucionalidad. Y ahí se sintetizó, es real. Claro, la gente entendió porque es una persona y un caso. Totalmente. Si no es abstracto para mí, o conceptual. Uh-huh. ¿En qué tendría que cambiar este gobierno? O por lo pronto, ¿qué tendría que hacer en estos 8 meses que restan? Mira, yo sé lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer? Va a redoblar la apuesta. Si lo vas a ver al gobierno redoblando la apuesta hasta el final. Y esto deriva de la personalidad de Cristina Kirchner, de su forma de hacer política. A lo genético. La forma de hacer política, ¿viste? Además uno en la política como en la vida tiende a repetir lo que le dio resultado. Y entonces vos lo vas a ver sobre el final, ¿viste? Sacando leyes en el Congreso difícil, vas a ver sobre el final endureciendo su discurso en todos los terrenos, vas a ver, ¿no es cierto?, sobre el final una batalla en el campo de la justicia muy, ¿viste?, muy intensa. Si alguien le pueda criticar a la presidenta la confrontación y el conflicto como instrumento de generación de poder político, bueno, va a tener mucho más oportunidad para, ¿no es cierto?, para criticar. Y para entender el último año de Cristina, yo creo que siempre digo, hay una frase clave de Máximo Kirchner en su único discurso político, que fue el 13 de septiembre en Argentino Junior, donde él dijo, si perdemos la elección, entregamos el gobierno, pero no entregamos el poder. Si perdemos la elección, entregamos el gobierno, pero no entregamos el poder. Me parece que esto sintetiza la estrategia hacia la cual, ¿no es cierto?, va el gobierno. A mí me gustaría que antes que el gobierno se vaya desmontara esta situación de confrontación que está planteada en la política, que a su vez para el kirchnerismo le puede generar problemas importantes en el próximo periodo, pero esta es mi opinión. Yo lo que tengo que decir es que eso no es lo que va a pasar. Eso sería lo que a mí me gustaría. Lo que acaba de pasar es lo contrario. Creo que la confrontación se va a profundizar. Vos sabés que en el conurbano, ¿no?, en los municipios, el tan codiciado conurbano bonaerense, se está dando este planteamiento en muchos distritos, ¿no?, en muchos municipios, donde quieren conformar la lista de concejales todos a través de la cámpora. Mira, esto ya... Y bueno, y ahí hay un choque bastante particular. Yo diría que esto ya generó un conflicto abierto en la provincia de Mendoza. Sí, sí. Ahorita en la provincia de Mendoza, el lunes, la presidenta hizo una teleconferencia con Mendoza y se negó a saludar al gobernador de Mendoza. Y el gobernador de Mendoza, la semana anterior, había relevado a la presidenta Mazón, que era el operador del oficialismo, del peronismo en el armado de listas, por no haber impuesto en la lista de Mendoza la gente de la cámpora que la presidente quería. Y después, que dijo el gobernador de Mendoza ayer, Scioli va a ser candidato sin el apoyo de Cristina o con el apoyo de Cristina. Es decir, vos empezás a ver esas tensiones dentro del oficialismo, pero así todo yo creo que el grueso del oficialismo se mantiene alineado hasta la elección presidencial, como ha pasado históricamente siempre en el peronismo. ¿Le sirve a Scioli, o sea, mueve, digamos, la aguja electoral Cristina Fernández? Digo, ¿le sirve a Scioli estar dentro de esa estructura o no le cambia nada estando afuera? No, yo creo que le sirve en este sentido, ¿viste? El poder, hoy en día en América Latina, no solamente en la Argentina, el que está en el poder tiene un piso de 1/3 de los votos por estar en el poder. Seguro. Eso es revisar las elecciones históricamente, revisar las elecciones latinoamericanas, siempre hay excepciones, pero el que está en el poder tiene un piso de 1/3. Puede no alcanzar para ganar, pero te da un piso de 1/3. Y si Scioli no fuera el candidato del oficialismo, en alguna medida perdería esa base de sustentación, que es la clave para que un candidato oficialista pueda competir. Dentro de todo esto, Rosendo, ¿cómo se vislumbra para un futuro gobierno, vuelvo a decirte, sea el que fuere, qué cambio, y hablando de la crisis institucional que hay en nuestro país, ¿no?, qué cambios tendría que hacer en un orden de prioridades? Mira, primero, lo más importante es que el gobierno que venga asuma que el país no se puede manejar como lo han manejado los Kirchner. Si un presidente asume y cree que porque ganó la elección va a poder distribuir el gasto discrecional y a través del gasto discrecional alinear gobernadores, intendentes, sindicatos, se va a equivocar. ¿Viste? Va a ser un escenario donde ninguna fuerza va a tener mayoría en las dos cámaras, donde va a ser necesario crear coaliciones para poder gobernar,
donde es posible que haya un núcleo que mantenga el oficialismo muy hostil al gobierno que viene. Entonces va a ser muy diferente el escenario político y también el escenario económico que va a enfrentar un gobierno que viene. Entonces creo que lo más importante es cambiar la actitud política del gobierno que viene. Si intenta reeditar los Kirchner, me parece que se va a equivocar. Las condiciones son diferentes. Su gran desafío del que viene es tener la capacidad de gestar una coalición de gobierno y saber compartir el poder. Dentro de los cambios del gobierno de este último tiempo está el alejamiento en la parte política de Masón, Sí. que creo que va a ser un cimbronazo que se va a notar de acá un tiempito, ¿no? El alejamiento de un articulador como era Masón. Lo que pasa es que ellos ahora lo reemplazan. Ya te diría que en principio el articulador es Zanini, el secretario general de la presidencia. Es decir, en realidad la misión ahora, esta etapa, va a ser transmitir órdenes, no articular. Claro. Claro. Bueno, después podemos decir si funciona o no funciona. En Mendoza no funcionó. Pero esto no quiere decir que no funcione. Entonces me parece que va a ser una etapa donde Cristina va. Porque vos fíjate, esto es muy claro. En este reajuste de gobierno, más que cambio, por primera vez la Cámpora llegó al gabinete de Pedro, secretario general de la presidencia. Por primera vez Carta Abierta llegó al gabinete con el nuevo ministro de Salud. Vos le podés sumar la salida de Masón, que era el negociador, el operador político, ¿no es cierto? Y bueno, y te diría que puede parecer un hecho menor, pero la decisión de Scioli de que Marangoni no sea candidato en la Ciudad de Buenos Aires, en las PASO. Es decir, pues te estás encontrando con algunas señales de que hay una tensión entre peronismo y kirchnerismo y que Cristina, a medida que se acerca el final de su mandato, profundiza, digamos, su cohesión alrededor del kirchnerismo, desplazando al peronismo. Pero no creo que por eso el peronismo la vaya a enfrentar en el corto plazo. No la enfrenta. Y por otra parte, en lo institucional, la nueva ley de inteligencia, Sí. o por lo pronto esto que está llevando al gobierno, ¿vos crees que le va a traer algún costo? Yo creo que el gobierno no le va a tener ningún costo porque el gobierno, viste, ya logró la mayoría, ya lo aprobó el Congreso. El tema es para el gobierno que viene, porque mediante esta ley, vos fíjate que el número 1 y número 2 del Servicio de Inteligencia los nombra el Senado por mayoría simple y los van a nombrar ahora. O sea que le dejan la jefatura del nuevo Servicio de Inteligencia puesta ya, seguramente en manos de gente kirchnerista, todo el próximo mandato. Me parece que acá el problema va a ser más para el que viene que para el que se va. Gracias, Rosendo. No, gracias a vos. Siempre. Pausa.